Bienvenida familia a una cita con la vida. ¿Cómo están? Bendiciones para todos en esta tarde, noche, ya que comenzamos nuevamente con este micro como todos los días, y es una alegría, como siempre decimos, poder compartir este tiempito con todos ustedes. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Muy bien, Eliana, buenas noches para todos. La verdad que, bueno, como siempre, contentos de poder estar con cada uno de ustedes. Así es, así es. Y la verdad que el Señor está siendo muy bueno, como siempre. Y bueno, y eso nos gusta decirlo cada vez que tenemos la posibilidad, la oportunidad para poder hacerlo, porque realmente que en cada oportunidad o en cada situación que tenemos que vivir, vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, ¿eh? Así es. Bueno, y cuántos testimonios, cuántas cosas lindas que estamos escuchando últimamente, ¿no? Así es, eso es maravilloso porque aumenta la fe de aquel que lo escucha también. Así que bueno, si tenés tu testimonio, lo que Dios está haciendo en tu vida, envíanoslo a través de las redes sociales, que en un ratito ya te las vamos a contar, ¿eh? Así es, Eliana. Bueno, hablando de palabra de Dios, de testimonio, vamos a estar compartiendo, bueno, en este micro, vamos a estar compartiendo un mensaje para toda la audiencia. Qué bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Vamos a compartir algo importante, sobre todo en estos tiempos, que son tiempos difíciles. Uno de los primeros sermones de Jesús que tenía que ver con que el reino de Dios se acercaba, ¿no? Pero lo importante de tomar conciencia de lo que representa eso en nuestras vidas, en la ciudad, porque, bueno, obviamente vamos a aprender algo importante. Qué bueno, la verdad es que somos todo oídos y escuchamos esa palabra. Vamos de esta manera a la palabra de Dios y quiero compartir algo muy importante que nos enseña la Biblia, sobre todo en estos tiempos donde son tiempos difíciles. Creo que ya con solamente ver las noticias de lo que acontece, y no solamente en Oliva, en Oncativo, en Villa María o en lo que es la provincia de Córdoba, lo que pasa en el país y también lo que pasa en el mundo, estamos en medio de tiempos bastante tempestuosos, ¿no? Y hay algo que yo quiero compartir porque si bien la palabra de Dios es para todo tiempo, ¿no? Pero cuánto más hoy en los tiempos actuales, donde hay una decadencia de valores, todo lo que se está viviendo a nivel político, lo que está pasando en la sociedad. Hoy más que nunca hay que predicar la palabra de Dios, porque lo único que puede hacer la diferencia es la palabra de Dios en el corazón de cada hombre, de cada mujer, y cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, es lo que puede transformarlo todo, ¿no? Saben que uno de los primeros sermones que fue compartiendo Jesús, lo vamos a ver a continuación, y sobre todo está en el Mateo capítulo 4, dice la palabra de Dios en el verso 17, y esto es uno de los primeros sermones que Jesús comenzó a predicar. Y dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra versión de la Biblia dice: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Y qué importante esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que estamos compartiendo, esta palabra? Sabe que quizás es un pasaje muy conocido de la Biblia y que quizás mucha gente ya se ha acostumbrado a oírlo, pero que culturalmente no es como que no hay una reverencia, un cierto respeto a la interpretación que nos da la Biblia. Sabe que cuando en algún momento se anunciaba que un reino se estaba acercando, tenía que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, pasaba en una provincia, en una ciudad, y cuando se corría la noticia que
que venía un reino, se estaba acercando un reino, tenía que ver primero si esa localidad, esa ciudad o esa provincia eran parte de ese reino, obviamente que esto se transformaba en alegría. Ahora, si ellos no eran parte de ese reino, de ese reinado, tenía que ver con rendición o con muerte. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero compartir en esta ocasión? Mire lo importante que es cuando el reino de Dios se acerca. Ahora, si bien Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y qué importante. Mire, si hay algo que estamos orando y un poco el propósito que tenemos como congregación, como Cita con la Vida, obviamente que Cita con la Vida desde la ciudad de Córdoba, desde otras partes en el mundo también, Villa María y tantas localidades donde estamos como congregación, pero más que el nombre de una congregación es la iglesia de Cristo. Y el propósito, por ejemplo, en Oliva, es que el reino de Dios se establezca, que el reino de los cielos llegue a cada hogar y que el reino sea sobre la ciudad de Oliva, porque lo que puede cambiar todo es el reino de Dios. Cuando está la cultura del reino de Dios, cuando están los valores de Cristo en un hogar, en una casa, en la vida de un hombre, de una mujer, eso es lo que transforma todo. Y ese es el propósito que tenemos como congregación. No es llenar un salón, no es, ahí hacer una publicidad. El propósito de la iglesia es predicar a Cristo, hoy más que nunca, llamar al arrepentimiento. ¿Para qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Primero Jesús dijo, arrepiéntanse y vuélvanse de sus pecados, porque el reino se ha acercado. Ahora, qué importante, porque cuando el reino de Dios llega, es lo que puede transformar, es donde lo malo comienza, obviamente, tiene que ver con un gobierno, con el reino de los cielos, y cuando eso llega a un lugar, ahí es a donde se provoca transformación, donde las tinieblas huyen, donde el pecado comienza a debilitarse, donde la gente comienza a buscar a Dios. Y ese es el propósito de la iglesia. Por eso, querido amigo y amiga, mire, a veces se lo predica Jesús como un amiguito lindo, que va a contestar nuestras oraciones, un amiguito lindo que ahí está para palmearnos la espalda y alentarnos, y como que está para que nos supla como una especie de Aladino, ¿no? De frotar la lámpara y que Jesús supla todo lo que nosotros queremos. Pero esto es mucho más que eso. Hoy, en estos tiempos, se ha perdido la reverencia de lo que representa el reino de Dios, de lo que representa Cristo, de lo que representa Jesús. El respeto, la reverencia, porque por sobre todas las cosas, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y qué importante es poder, y lo que yo te quiero compartir en este micro es esto, ¿no? Devolverse a Dios, devolverse de los pecados, el arrepentimiento por sobre todas las cosas. A veces queremos ver de grandes cosas de parte de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a arrepentirnos, a volvernos del pecado, a dejar el orgullo, a dejar la vanidad, a dejar aquellas cosas que a nosotros nos parecen importantes para volcar nuestro corazón, para arrepentirnos de los pecados y buscar a Dios? Jesús es lo que comenzó predicando. No hay reino de los cielos si primero no hay arrepentimiento. No hay reino de los cielos y bendición si primero uno no cambia el corazón y se arrepiente. Yo creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión. Por eso vuelvo a repetir la palabra que tiene que ver con esto, ¿no? Con el reino de los cielos. Mire, cuando se anunciaba que un reino se acercaba, era porque venía para tomar el lugar, y de eso se trata, ¿no?
Por eso, hablando de una localidad, de una provincia, de una ciudad, siempre que venía el reino, si uno era parte de eso, había alegría y gozo. Ahora, si no tenía que ver con ese reinado, obviamente que tenía que ver con rendición y muerte. ¿Y qué quiero compartir con esto? Es que tenemos que anhelar que el reino de Dios se establezca en la ciudad de Oliva, porque cuando se establece el reino es lo que va a traer bendición. Los cielos se abren cuando el reino de los cielos está en un hogar, en la vida de una familia y por sobre todo en Oliva. Así que esto es lo que quiero compartirte en este micro. Qué hermosa palabra hemos recibido en esta noche y la verdad que qué bueno es saber que el reino de los cielos está en medio nuestro, ¿no? Importantísimo, Eliana, y bueno, y ese es el propósito de la iglesia, sobre todo que el reino de Dios se establezca en Oliva. Por eso también oramos para que el reino de Dios se establezca, porque sabemos que cuando el reino de Dios se establece es ahí donde comienza a desvanecerse, bueno, las adicciones a la droga, a rescatar adolescentes, jóvenes, donde todo lo que tiene que ver con el pecado, que arruina, que deteriora, que trae maldición, es cuando comienza eso a quebrarse y por eso es necesario que el reino de Dios se establezca, porque es lo que va a cambiar todo. Totalmente. A veces se escucha gente decir, bueno, esto no va a cambiar más, se habla desde la política, desde un montón de... Pero cuando entra la cultura del reino y el reino de Dios se establece, eso es lo que va a traer vida, lo que va a rescatar a mucha gente, como cada uno de nosotros somos rescatados, ¿no? Así es, y qué lindo también porque la iglesia también tiene grupos de crecimiento y en este caso que mencionabas a los jóvenes, a los adolescentes, los días sábados a las 19 horas está funcionando ese grupo de crecimiento, así que te podés comunicar con nosotros si querés formar parte y comenzar a escuchar palabra de Dios en un ambiente más juvenil, ¿no? Así es, así que bueno, vamos, siempre estamos orando para que el reino de Dios se establezca, ¿no? Así es, y por eso te invitamos a nuestras reuniones los días jueves a las 20 horas en Alem 282, aquí en la ciudad de Oliva. Ahí celebramos al Señor, compartimos una palabra, oramos por las necesidades y Dios se manifiesta grandemente, ¿eh? Así es. Y bueno, tenemos las redes también. Así es. Las redes sociales, Cita con la Vida Oliva, Facebook, Instagram, para que también nos dejen su mensaje y bueno, y ahí podamos orar juntos. Claro que sí. Hasta acá llegamos. Nos encontramos mañana en otro programa, en otro micro de Una Cita con la Vida.